Cuando la presión se cierne sobre Sagitario, no llega como un simple desafío, se manifiesta como una tormenta que intenta apagar su fuego sagrado. Este signo, nacido para expandirse, para explorar horizontes y desafiar límites, siente la presión como una jaula invisible que intenta contener su naturaleza indomable. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera prueba. Al principio, el centauro resiste con optimismo. Se aferra a su fe, a su visión, a esa convicción profunda de que todo tiene un propósito mayor. Pero cuando las tensiones se acumulan y las salidas parecen cerrarse, algo cambia. La energía expansiva se vuelve errática. La claridad filosófica se fragmenta. Sagitario, que suele ver el bosque completo, comienza a perderse entre los árboles. La señal de alerta no aparece como debilidad evidente, sino como exceso. Exceso de impulsividad, de palabras lanzadas sin filtro, de decisiones tomadas con prisa. La presión activa una especie de urgencia interna que lo empuja a escapar, a romper, a huir antes de sentirse atrapado. Es entonces cuando su flecha deja de apuntar al horizonte y empieza a dispararse en todas direcciones, sin un objetivo claro. En ese estado, la sinceridad sagitariana puede volverse brutal. Lo que antes era verdad inspiradora se transforma en palabras que hieren, no por malicia, sino por una necesidad desesperada de liberar tensión. El espíritu libre se rebela contra cualquier forma de control, incluso si ese control es necesario. La disciplina se percibe como opresión. El compromiso como una carga. Y la libertad, su valor más sagrado, se convierte en una obsesión que lo lleva a romper vínculos o abandonar caminos antes de tiempo. Sin embargo, en lo más profundo de esa crisis, existe un núcleo intacto. Sagitario no está hecho para quedarse en la caída. Su naturaleza es levantarse, comprender, trascender. La presión, aunque incómoda, es el fuego que forja una versión más consciente de su poder. Cuando logra detener la huida y enfrentar el caos interno, algo extraordinario ocurre, la visión regresa, pero más madura, la fe reaparece, pero más sólida, la dirección se redefine, pero con propósito real. El verdadero desafío no es evitar la presión, sino aprender a canalizarla. Transformar la impulsividad en acción consciente. Convertir la incomodidad en expansión real. Reconocer que no toda limitación es una prisión, y que a veces el crecimiento exige permanecer, sostener, profundizar. Así, el centauro vuelve a alzar su arco. Ya no dispara por escapar, sino por avanzar con intención. La señal de alerta deja de ser una amenaza y se convierte en una guía. Porque cuando Sagitario aprende a dominar su fuego bajo presión, no solo se libera a sí mismo, sino que ilumina el camino para otros. Hay una dimensión menos visible en Sagitario bajo presión que no se expresa únicamente en la impulsividad o en la huida, sino en una grieta más silenciosa, la pérdida momentánea de sentido. Este signo, guiado por una brújula interna que apunta siempre hacia la verdad y el significado, no solo sufre cuando se siente limitado, sino cuando percibe que lo que vive carece de propósito. La presión, en ese plano más profundo, no es solo una carga externa, sino una desconexión interna con su misión. En ese estado, puede surgir una inquietud constante que no encuentra descanso. Sagitario se mueve, cambia, busca, pero sin dirección clara. Lo que antes era aventura se transforma en dispersión. Aparecen decisiones que parecen valientes, pero que en realidad son intentos de escapar de un vacío existencial que no logra nombrar. La energía del fuego mutable, en lugar de adaptarse con sabiduría, se fragmenta en múltiples caminos inconclusos. También emerge una relación tensa con la verdad. Sagitario es un guardián natural de lo auténtico, pero bajo presión puede empezar a distorsionar su propia narrativa. No por engaño consciente, sino por una necesidad de sostener su optimismo. Puede convencerse de que todo está bien cuando no lo está, o exagerar posibilidades futuras para evitar enfrentar una realidad que le resulta asfixiante. Este autoengaño temporal es otra señal de alerta, más sutil pero igual de poderosa. En lo emocional, aparece una dificultad para reconocer vulnerabilidad. Sagitario no se siente cómodo en terrenos donde no puede filosofar o racionalizar lo que ocurre. Cuando la presión lo lleva a emociones densas, como la frustración profunda o la sensación de fracaso, puede intentar elevarse por encima de ellas sin procesarlas realmente. Esto crea una especie de desconexión emocional, donde el discurso es elevado, pero el interior permanece agitado.
Otra faceta poco explorada es su relación con la autoridad y las estructuras cuando está bajo tensión. Sagitario necesita sentir que elige, que decide su camino. Cuando la presión proviene de figuras externas, normas rígidas o responsabilidades que no percibe como propias, puede reaccionar con una rebeldía casi instintiva. Pero esta rebeldía, en lugar de liberarlo, puede llevarlo a conflictos innecesarios o a sabotear oportunidades que, bien comprendidas, podrían haber sido parte de su expansión. En el plano energético, el fuego sagitariano no desaparece bajo presión, pero puede volverse caótico. Es un fuego que ya no ilumina, sino que quema sin dirección. Aparece el agotamiento disfrazado de hiperactividad, el entusiasmo forzado, la necesidad de demostrar fortaleza cuando en realidad hay desgaste interno. Este desequilibrio entre la energía que se muestra y la que realmente se tiene puede llevar a una desconexión con el propio cuerpo, ignorando señales claras de cansancio o saturación. Sin embargo, incluso en esas capas más complejas, existe un potencial de transformación extraordinario. Sagitario posee una capacidad única para resignificar la experiencia. Cuando logra detener la inercia del movimiento constante y se permite atravesar el vacío sin huir, descubre una verdad más profunda que cualquier filosofía aprendida. Comprende que no todo propósito es inmediato, que hay etapas donde el sentido se construye lentamente, en silencio. En ese proceso, surge una nueva forma de fe. No la fe ingenua que espera que todo salga bien, sino una confianza más sólida, que incluye la incertidumbre como parte del camino. Esta fe renovada no necesita escapar de la presión, sino que la integra como un catalizador. Sagitario empieza a reconocer que su libertad no depende únicamente del movimiento externo, sino de su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo incluso en espacios que no eligió inicialmente. La reconstrucción también implica una reconciliación con el tiempo. Este signo, orientado al futuro, aprende bajo presión que no todo puede resolverse de inmediato. Hay procesos que requieren paciencia, repetición, compromiso. Y lejos de ser una limitación, esto se convierte en una nueva forma de poder. La constancia, que antes podía parecerle restrictiva, se revela como una herramienta para materializar su visión. En lo espiritual, la presión actúa como una iniciación. Sagitario, regido por una energía que busca lo trascendente, atraviesa una especie de prueba donde sus creencias son desafiadas. Lo que antes aceptaba como verdad puede desmoronarse, obligándolo a reconstruir su sistema de valores desde una experiencia más auténtica. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es también el que le permite evolucionar de buscador a portador de sabiduría. Cuando emerge de este tránsito, no lo hace siendo el mismo. Hay una madurez nueva en su mirada, una profundidad que antes no era necesaria porque todo fluía con mayor ligereza. Ahora comprende el peso de las decisiones, el valor del compromiso, la importancia de sostener incluso cuando el impulso es huir. Y lejos de apagar su esencia, esto la fortalece. El fuego vuelve a arder, pero ya no como una llama inestable que busca cualquier dirección, sino como una antorcha que ilumina con claridad. Sagitario se convierte entonces en un guía más consciente, no solo porque ha explorado el mundo, sino porque ha atravesado sus propias sombras. La presión, que en su momento fue una amenaza, se revela como el crisol donde se templó su verdadera fuerza. Desde ahí, su expansión deja de ser una fuga y se convierte en una elección. Su libertad ya no depende de evitar límites, sino de saber cuándo trascenderlos y cuándo habitarlos con propósito. Y en ese equilibrio, Sagitario encuentra una versión más elevada de sí mismo, capaz no solo de soñar, sino de sostener y materializar esos sueños con una convicción inquebrantable. Existe un punto aún más profundo en la experiencia de Sagitario bajo presión donde la lucha ya no es externa ni mental, sino casi mítica, como si el propio espíritu del centauro fuese puesto a prueba por fuerzas invisibles que buscan medir la autenticidad de su fuego. En ese territorio, la tensión no se percibe solo como obstáculo, sino como una especie de destino que exige ser atravesado con conciencia. Es ahí donde emerge una de sus pruebas más silenciosas, la coherencia entre lo que proclama y lo que realmente encarna. Sagitario es portador de ideales elevados, de verdades que inspiran, de visiones que prometen expansión. Pero bajo presión, esas verdades dejan de ser conceptos y se convierten en exigencias internas. Cada palabra que alguna vez sostuvo como principio se vuelve un espejo implacable. Si habló de libertad, deberá descubrir si es capaz de ejercerla sin caer en el caos. Si defendió la verdad, deberá sostenerla incluso cuando incomoda.
Si creyó en el crecimiento, deberá aceptar que crecer también implica atravesar límites que no puede esquivar. En ese proceso aparece una fricción interna que no siempre se manifiesta hacia afuera. Es una tensión entre el ideal y la realidad, entre la visión de lo que podría ser y la evidencia de lo que es. Y esa brecha puede generar una sensación de frustración existencial que no se resuelve con movimiento ni con palabras. Sagitario se enfrenta entonces a una verdad incómoda: no todo se puede trascender de inmediato, no todo se puede transformar con optimismo. Hay realidades que deben ser habitadas antes de ser superadas. En ese habitar surge otra señal menos evidente: la dispersión del propósito. El centauro, acostumbrado a apuntar lejos, puede empezar a perder consistencia en sus propios objetivos. Cambia de dirección no por evolución, sino por incomodidad. Abandona procesos justo antes de que maduren. Se convence de que el siguiente camino será mejor, cuando en realidad está evitando el trabajo profundo que requiere permanecer. Esta dinámica crea una ilusión de avance constante, pero en el fondo genera una sensación de estancamiento difícil de reconocer. También se activa una relación compleja con la fe. Sagitario no solo cree, sino que necesita creer. Pero cuando la presión lo confronta con resultados que no coinciden con sus expectativas, su fe puede tambalear. No desaparece, pero se vuelve intermitente. Hay momentos de claridad intensa seguidos de dudas profundas. Esta oscilación interna puede llevarlo a buscar respuestas externas con desesperación, como si necesitara confirmar que su camino sigue teniendo sentido. En ese estado, puede aparecer una tendencia a idealizar nuevos comienzos mientras desvaloriza lo que ya tiene. El futuro se vuelve un refugio imaginario donde todo es posible, mientras el presente se percibe como insuficiente. Esta desconexión temporal es una forma de evasión más sofisticada, porque no parece huida, sino visión. Sin embargo, lo aleja del único lugar donde realmente puede transformar su realidad, el ahora. A nivel relacional, la presión puede generar una paradoja. Sagitario anhela conexión, pero rechaza cualquier vínculo que sienta restrictivo. Bajo tensión, esta contradicción se intensifica. Puede acercarse con entusiasmo y alejarse con la misma rapidez. Prometer desde la inspiración y retirarse desde la saturación. No porque no valore a los demás, sino porque su necesidad de espacio se vuelve más urgente que su capacidad de sostener el lazo. Esto puede dejar a su paso vínculos incompletos, historias que no terminan de consolidarse. Sin embargo, en lo más hondo de esa experiencia, existe una oportunidad de integración que redefine su esencia. Sagitario comienza a comprender que la verdadera expansión no siempre implica avanzar, sino también profundizar. Que la libertad no se opone al compromiso, sino que puede expresarse dentro de él. Que la verdad no siempre es luminosa, pero sigue siendo necesaria. Cuando esa comprensión se asienta, el fuego cambia de cualidad. Ya no es solo impulso, sino dirección consciente. Ya no es solo entusiasmo, sino convicción sostenida. Sagitario aprende a elegir sus batallas, a enfocar su energía, a reconocer que no todos los caminos merecen ser recorridos al mismo tiempo. En ese punto, aparece una forma más refinada de coraje. No el coraje de lanzarse sin mirar, sino el de permanecer cuando todo dentro pide escapar. El de sostener una decisión incluso cuando pierde brillo momentáneo. El de atravesar la incomodidad sin necesidad de disfrazarla de aventura. Este coraje silencioso es el que transforma verdaderamente su destino. La presión deja de ser un enemigo y se convierte en un umbral. Cada vez que la atraviesa con conciencia, Sagitario recupera fragmentos de su poder que antes estaban dispersos. Su visión se vuelve más precisa. Su palabra más responsable. Su energía más alineada. Y su presencia adquiere una fuerza que no necesita imponerse, porque se sostiene desde la coherencia. Entonces el centauro vuelve a avanzar, pero ya no impulsado por la urgencia de llegar lejos, sino por la claridad de saber hacia dónde va. Su flecha no busca escapar del presente, sino atravesarlo con intención. Y en ese acto, deja de ser solo un buscador de horizontes para convertirse en un creador de caminos. Así, la presión revela su verdadero propósito, no detener a Sagitario, sino enseñarle a dominar la vastedad de su propio fuego. Porque cuando ese fuego se alinea con su verdad más profunda, no hay fuerza que pueda contenerlo, y su expansión deja de ser una promesa para convertirse en una realidad inevitable.
Hay un umbral todavía más sutil en la travesía de Sagitario bajo presión, un territorio donde ya no bastan las respuestas aprendidas ni los impulsos instintivos, sino donde se exige una alquimia interior que transforme su fuego en algo más que impulso, en conciencia encarnada. En ese nivel, la presión no solo revela grietas, sino que desmantela máscaras que incluso el propio Sagitario no sabía que llevaba. Aparece entonces una confrontación con la propia identidad. Sagitario suele definirse por su libertad, su visión, su autenticidad. Pero cuando las circunstancias lo obligan a detenerse o a sostener situaciones que no eligió, surge una pregunta silenciosa que resuena en lo profundo: ¿quién es cuando no puede avanzar, cuando no puede huir, cuando no puede reinventarse inmediatamente? Esa pausa forzada puede sentirse como una pérdida de sí mismo, como si su esencia dependiera exclusivamente del movimiento. Y sin embargo, es en esa quietud donde comienza a descubrir una identidad más sólida, menos dependiente de las circunstancias externas. En ese proceso, se activa una memoria ancestral del signo, ligada a su naturaleza de buscador espiritual. Sagitario no solo recorre caminos físicos o mentales, también atraviesa senderos simbólicos que lo conectan con una sabiduría más antigua que su propia experiencia. Bajo presión, esa conexión puede intensificarse, pero no siempre de forma armoniosa. Puede haber una sensación de estar siendo empujado hacia un cambio inevitable, como si la vida misma le exigiera evolucionar más allá de lo que estaba dispuesto a aceptar. Esa exigencia puede manifestarse como una crisis de dirección vital. Lo que antes parecía claro deja de tener sentido. Metas que motivaban pierden su brillo. Caminos que parecían correctos se vuelven inciertos. Esta desorientación no es un error, sino una fase de recalibración profunda. Sagitario está siendo invitado a soltar versiones antiguas de su propósito para dar lugar a una visión más auténtica, aunque al principio parezca menos definida. En ese vacío, surge otro aspecto poco reconocido: la relación con el silencio. Sagitario es un signo que se expresa, que comunica, que comparte ideas con entusiasmo. Pero bajo presión, puede encontrarse en un espacio donde las palabras ya no alcanzan. Donde explicar no alivia, donde racionalizar no ordena. Ese silencio, que al principio incomoda, se convierte en un portal hacia una comprensión más profunda, donde la verdad no se piensa, sino que se percibe. También se intensifica su sensibilidad hacia la incoherencia externa. Sagitario tiene un radar natural para detectar lo falso, lo limitado, lo que carece de sentido. Bajo presión, este radar puede amplificarse, generando una especie de intolerancia hacia entornos, personas o situaciones que no estén alineadas con su verdad interna. Esto puede llevarlo a aislarse o a cortar lazos de manera abrupta, no por frialdad, sino por una necesidad urgente de preservar su integridad. En el plano interno, se activa una lucha entre el instinto de expansión y la necesidad de integración. Sagitario quiere avanzar, pero la vida le pide que mire hacia adentro. Quiere explorar nuevos horizontes, pero se le exige que profundice en el terreno que ya pisa. Esta tensión puede generar una sensación de estancamiento, como si estuviera traicionando su naturaleza. Sin embargo, es precisamente en esa aparente contradicción donde se encuentra su evolución más significativa. A medida que atraviesa esta fase, comienza a desarrollar una relación más consciente con su propio poder. Ya no se trata de cuánto puede abarcar, sino de cuánto puede sostener. Ya no se mide por la cantidad de experiencias, sino por la profundidad de las mismas. Sagitario empieza a comprender que la verdadera expansión no es acumulativa, sino transformadora. En ese punto, su fuego deja de buscar constantemente nuevos estímulos y comienza a irradiar desde dentro. Se convierte en una presencia que no necesita demostrar, porque encarna. Su visión ya no es una promesa lejana, sino una fuerza que se manifiesta en cada decisión, en cada paso, en cada acto de coherencia. La presión, que antes lo empujaba a reaccionar, ahora se convierte en un maestro silencioso. Cada desafío es leído como una señal, cada obstáculo como una oportunidad de alineación. Sagitario deja de luchar contra lo que ocurre y empieza a colaborar con el proceso, reconociendo que incluso las experiencias más incómodas tienen un propósito en su evolución. Así, el centauro se transforma. Ya no corre para escapar ni dispara para liberarse. Se mueve con intención, con claridad, con una conexión profunda entre su visión y su acción. Su libertad ya no depende de la ausencia de límites, sino de su capacidad de trascenderlos desde dentro. En ese estado, su presencia adquiere un carácter casi mítico. No por grandiosidad, sino por autenticidad.
Porque ha atravesado el fuego sin perder su esencia, pero permitiendo que esa esencia madure. Y en esa madurez, Sagitario se convierte en un faro, no solo por lo que dice, sino por lo que es. La señal de alerta, en su nivel más profundo, deja de ser una advertencia y se convierte en una iniciación. Un llamado a encarnar su verdad más allá de las ideas, a sostener su fuego incluso en la quietud, a expandirse no solo hacia el mundo, sino hacia su propio interior. Y cuando responde a ese llamado, ya no hay presión que lo limite, porque ha aprendido a transformarla en impulso consciente, en dirección clara, en destino vivido. En las capas más profundas de esta travesía, la presión activa en Sagitario un fenómeno casi imperceptible al inicio, pero determinante con el paso del tiempo, la fragmentación del propio fuego en múltiples versiones de sí mismo que compiten entre sí. No es una simple duda ni una contradicción momentánea, sino la coexistencia de distintas verdades internas que no logran integrarse. Una parte quiere avanzar sin mirar atrás, otra exige sentido y coherencia, otra más busca descanso, y otra insiste en sostener la imagen de fortaleza. Esta multiplicidad genera una tensión silenciosa que desgasta más que cualquier obstáculo externo. En ese estado, el tiempo adquiere una cualidad extraña. Sagitario, que suele proyectarse hacia el futuro con claridad, puede comenzar a sentir que todo ocurre demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Hay urgencia por resolver, por salir, por reencontrar dirección, pero al mismo tiempo aparece la sensación de estar atrapado en un proceso que no responde a su ritmo habitual. Esta distorsión temporal no es un error, sino una señal de que su conciencia está siendo empujada a desacelerar para percibir lo que antes pasaba desapercibido. Surge también una relación más compleja con el riesgo. Sagitario es naturalmente audaz, pero bajo presión puede empezar a oscilar entre dos extremos, la temeridad impulsiva y una cautela poco habitual en su naturaleza. Puede lanzarse a decisiones abruptas como forma de recuperar control, o paralizarse ante la posibilidad de equivocarse, algo que normalmente no lo detendría. Esta oscilación refleja una pérdida momentánea de confianza en su propia brújula interna. En lo más profundo de esta experiencia aparece una confrontación con el vacío de significado cuando no hay dirección clara. Sagitario no teme al esfuerzo ni a la dificultad, pero sí a la falta de propósito. Cuando la presión le arrebata temporalmente la sensación de sentido, puede surgir una inquietud existencial que no se resuelve con acción ni con pensamiento. Es una especie de silencio interior que lo obliga a soltar la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Ese vacío, aunque incómodo, es un espacio fértil. En él se disuelven creencias que ya no sostienen su evolución, incluso aquellas que alguna vez le dieron fuerza. Sagitario comienza a reconocer que no todas sus convicciones eran verdades absolutas, sino etapas necesarias de su camino. Este reconocimiento puede generar una sensación de pérdida, como si se despojara de parte de su identidad, pero en realidad está creando espacio para una comprensión más amplia. A nivel energético, el fuego sagitariano atraviesa una fase de depuración. Lo que antes era entusiasmo constante se vuelve más selectivo. Ya no todo lo motiva, ya no todo lo impulsa. Esta aparente disminución de energía no es debilidad, sino una reorganización interna que busca alinear su fuerza con lo que realmente importa. Sagitario aprende a discernir entre lo que lo expande y lo que simplemente lo distrae. En ese proceso, también se transforma su relación con el fracaso. Lo que antes podía reinterpretar rápidamente como aprendizaje, ahora puede sentirse más pesado, más real. La presión lo obliga a mirar de frente las consecuencias de sus decisiones, sin la posibilidad de suavizarlas con optimismo inmediato. Esta confrontación, lejos de limitarlo, le otorga una nueva dimensión de responsabilidad que fortalece su capacidad de crear a largo plazo. Aparece entonces una comprensión más profunda del compromiso, no como una renuncia a la libertad, sino como una elección consciente de dirección. Sagitario empieza a descubrir que hay caminos que solo revelan su verdadero valor cuando se sostienen en el tiempo, cuando se atraviesan sus etapas menos brillantes. Este descubrimiento transforma su manera de avanzar, ya no se trata solo de iniciar con entusiasmo, sino de permanecer con intención. En el plano más elevado de esta experiencia, la presión despierta una forma de sabiduría que no proviene del conocimiento acumulado, sino de la integración vivida. Sagitario deja de buscar respuestas en el exterior y comienza a reconocer que su propia experiencia contiene las claves que necesita. Esta internalización de la sabiduría marca un antes y un después en su evolución. Su fuego, ahora más concentrado, se vuelve capaz de sostener procesos complejos sin dispersarse.
Su visión, antes orientada principalmente hacia lo lejano, se vuelve capaz de encontrar sentido en lo inmediato. Su libertad, antes asociada al movimiento constante, se redefine como la capacidad de ser fiel a sí mismo en cualquier circunstancia. La presión, en su expresión más profunda, actúa como un rito de paso que separa al Sagitario que busca del Sagitario que encarna. Ya no se trata de perseguir horizontes, sino de convertirse en uno. De ser un punto de referencia que no depende de lo externo para sostenerse. Y en ese estado, su presencia adquiere una cualidad transformadora. No necesita imponerse ni convencer. Su coherencia habla por sí misma. Su recorrido, atravesado por la tensión, la duda, la reconstrucción, se convierte en una fuente de inspiración que no nace de la perfección, sino de la autenticidad. Así, lo que comenzó como una señal de alerta se revela como una llamada a una expansión más profunda, más real, más encarnada. Una expansión que no se mide por la distancia recorrida, sino por la capacidad de sostener la propia verdad incluso en medio de la presión. Y cuando Sagitario alcanza ese nivel de integración, su fuego deja de ser solo un impulso de vida y se convierte en una fuerza creadora capaz de dar forma a su destino con claridad, con firmeza y con una convicción que ya no necesita ser probada. En las profundidades más exigentes de este tránsito, emerge una dimensión aún más compleja, la relación de Sagitario con su propio destino cuando siente que ya no lo dirige, sino que es dirigido por él. La presión deja de ser un evento aislado y se convierte en una corriente constante que lo empuja hacia territorios que no habría elegido por voluntad propia. En ese punto, la sensación de libertad se tambalea, no porque haya desaparecido, sino porque ya no se manifiesta en la forma habitual de elegir caminos abiertos, sino en la capacidad de atravesar lo inevitable sin perder el sentido interno. Aquí se activa una prueba de soberanía interior. Sagitario debe reconocer que no todo en su camino responde a su deseo consciente, pero que sí puede decidir cómo se posiciona ante ello. Esta distinción, aparentemente sutil, redefine completamente su experiencia. Ya no se trata de controlar el rumbo, sino de encarnar una dirección incluso cuando el entorno parece imponer condiciones. Es un cambio radical, pasar de explorador de posibilidades a guardián de su propia esencia. En este nivel, la presión también confronta su relación con la expansión ilimitada. Durante mucho tiempo, Sagitario ha encontrado poder en la idea de que siempre hay más, siempre hay otro horizonte, otra opción, otra salida. Pero bajo una presión sostenida, esa infinitud puede volverse abrumadora. Demasiadas posibilidades generan dispersión, y la falta de elección clara se convierte en una forma de parálisis. Entonces surge una enseñanza clave: no toda expansión es crecimiento, y no toda apertura conduce a evolución. Aparece la necesidad de renunciar, no como pérdida, sino como acto consciente de enfoque. Renunciar a caminos que ya no resuenan, a versiones de sí mismo que fueron útiles pero que ya no sostienen su presente. Este acto puede sentirse antinatural, casi contrario a su esencia expansiva, pero es precisamente lo que permite que su energía deje de diluirse y comience a concentrarse en lo verdaderamente significativo. En esa concentración, se revela otra faceta, la capacidad de sostener la incomodidad sin transformarla inmediatamente. Sagitario suele buscar sentido con rapidez, reinterpretar, elevar, encontrar la lección. Pero hay momentos en los que la presión exige permanecer en la experiencia sin resolverla, sin adornarla, sin traducirla en una enseñanza inmediata. Este sostener sin respuestas fortalece una dimensión más profunda de su conciencia, una que no depende de comprender para avanzar. En el plano interno, se activa una purificación del deseo. No todo lo que Sagitario quiere bajo presión nace de su esencia, muchas veces surge de la urgencia de escapar o de recuperar una sensación de control. Aprender a distinguir entre el deseo auténtico y el impulso reactivo se convierte en una de sus mayores pruebas. Esta claridad no llega de inmediato, sino que se construye a través de la observación, del error, de la repetición consciente. También se transforma su relación con la verdad. Ya no basta con decirla o buscarla, debe vivirla incluso cuando eso implica incomodidad, contradicción o pérdida. La verdad deja de ser una idea luminosa y se convierte en una práctica constante que exige coherencia. Esta transición puede ser desafiante, porque implica abandonar la comodidad de las certezas absolutas y abrazar una verdad más dinámica, más viva, más exigente. En lo energético, el fuego de Sagitario atraviesa una fase de densificación. Se vuelve más profundo, menos explosivo, más constante. Esta transformación puede confundirse con pérdida de vitalidad,
pero en realidad es una maduración de su fuerza. Es el paso de una llama que se expande rápidamente a un fuego que arde con estabilidad y resistencia. Esta nueva cualidad le permite sostener procesos largos sin agotarse ni dispersarse. En ese estado, la presión deja de fragmentarlo y comienza a integrarlo. Cada experiencia, incluso las más difíciles, se convierte en parte de un tejido más amplio que da sentido a su camino. Sagitario empieza a ver que no hay eventos aislados, sino una narrativa coherente que se despliega a través de pruebas, decisiones y aprendizajes. Surge entonces una nueva forma de visión. Ya no es una proyección idealizada del futuro, sino una comprensión profunda del presente como punto de creación. Sagitario deja de mirar únicamente hacia adelante y comienza a habitar el ahora con una intensidad que antes reservaba para sus sueños. Esta presencia transforma su manera de actuar, cada paso se vuelve significativo, cada elección tiene peso, cada acción construye realidad. En el ámbito relacional, esta transformación se traduce en vínculos más conscientes. Ya no se trata de compartir caminos por entusiasmo momentáneo, sino de construir conexiones que puedan sostenerse en el tiempo. Sagitario aprende a valorar la profundidad por encima de la intensidad, la coherencia por encima de la emoción pasajera. Esto no limita su libertad, sino que la redefine como la capacidad de elegir con claridad y sostener con integridad. En lo más alto de este proceso, la presión revela su verdadero propósito, no reducir a Sagitario, sino enseñarle a canalizar su inmensidad. A comprender que su grandeza no reside en abarcarlo todo, sino en habitar plenamente aquello que elige. A reconocer que su fuego no necesita dispersarse para ser poderoso, sino que alcanza su máxima expresión cuando se enfoca con intención. Así, el centauro ya no corre impulsado por la urgencia de escapar ni por la necesidad de encontrar algo mejor. Avanza con una calma firme, con una dirección que no depende de las circunstancias externas. Su arco se tensa con precisión, su flecha se alinea con su verdad, y su movimiento deja de ser errático para convertirse en inevitable. En ese punto, la señal de alerta se transforma en una señal de maestría. Lo que antes indicaba desbordamiento ahora revela conciencia. Lo que antes generaba huida ahora impulsa presencia. Sagitario no solo ha aprendido a resistir la presión, sino a convertirla en una fuerza que lo eleva, que lo afila, que lo conecta con una versión de sí mismo más completa, más real, más poderosa. Y en esa transformación, su camino deja de ser solo una búsqueda personal y se convierte en un testimonio vivo de lo que significa atravesar el fuego sin perder la esencia, de lo que implica expandirse sin dispersarse, de lo que se alcanza cuando la libertad se une con la responsabilidad y la visión se encarna en cada paso. En una capa todavía más profunda de esta travesía, la presión despierta en Sagitario una confrontación con el límite más difícil de aceptar, el límite interno. No el impuesto por el entorno, ni el que proviene de las circunstancias, sino aquel que revela hasta dónde ha desarrollado realmente su dominio sobre sí mismo. Este descubrimiento no llega como una idea, sino como una experiencia directa en la que su impulso natural de expansión choca contra su propia falta de integración en ciertas áreas de su vida. En ese momento, el fuego deja de ser solo impulso y se convierte en espejo. Cada reacción, cada decisión apresurada, cada intento de escape refleja no solo la presión externa, sino aquello que aún no ha sido trabajado en su interior. Sagitario comienza a percibir que no todo lo que lo incomoda proviene del mundo, sino que muchas tensiones nacen de la distancia entre lo que es y lo que sabe que puede llegar a ser. Esta revelación activa una fase de autoobservación intensa. No desde el juicio, sino desde una lucidez que no permite evasiones. Sagitario empieza a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, la tendencia a abandonar justo cuando algo empieza a exigir profundidad, la inclinación a justificar decisiones impulsivas con discursos elevados, la facilidad para ver el potencial de todo menos el compromiso necesario para materializarlo. La presión, en este nivel, se convierte en una especie de fuego interno que exige depuración. Todo lo superficial, lo inconsistente, lo que no está alineado con su verdad más profunda, comienza a sentirse incómodo, incluso insoportable. Ya no puede sostener ciertas actitudes sin percibir la disonancia que generan. Este proceso no es inmediato ni lineal, pero marca un punto de no retorno en su evolución. Aparece entonces una relación distinta con la responsabilidad personal. Sagitario deja de atribuir su incomodidad únicamente a factores externos y comienza a reconocer su participación en la creación de su propia realidad. Esta toma de conciencia no lo limita, sino que lo empodera, porque le devuelve la capacidad de transformar su experiencia desde dentro. En ese tránsito,
También se transforma su vínculo con la disciplina. Lo que antes podía percibir como una imposición, empieza a revelarse como una estructura que le permite sostener su visión. La disciplina deja de ser un obstáculo para su libertad y se convierte en el canal a través del cual su fuego puede manifestarse de manera coherente. Es el puente entre lo que imagina y lo que concreta. En lo emocional, surge una profundidad que antes no era necesaria explorar. Sagitario, acostumbrado a elevarse por encima de las dificultades, se encuentra ahora descendiendo hacia capas más densas de su experiencia interna. No para quedarse en ellas, sino para comprenderlas. Este descenso le permite integrar aspectos de sí mismo que había dejado de lado en su búsqueda constante de expansión. A medida que integra estas partes, su fuerza cambia de naturaleza. Ya no es solo expansiva, sino también contenida, dirigida, consciente. Sagitario comienza a experimentar una forma de poder que no depende de la velocidad ni de la intensidad, sino de la alineación entre su intención y su acción. En este punto, la presión deja de ser percibida como una fuerza que lo empuja desde fuera y empieza a sentirse como una energía que puede canalizar. Aprende a leer sus señales internas, a distinguir cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo sostener y cuándo soltar. Esta capacidad de discernimiento se convierte en una de sus mayores fortalezas. También se redefine su relación con el error. Lo que antes podía ser rápidamente reinterpretado para mantener su optimismo, ahora es observado con mayor honestidad. Sagitario empieza a valorar el error no solo como aprendizaje, sino como una herramienta de ajuste que le permite afinar su dirección. Esta visión más madura le da una ventaja, la capacidad de evolucionar con mayor precisión. En el plano espiritual, se produce una integración entre la búsqueda y la experiencia. Sagitario deja de buscar verdades fuera de sí y comienza a reconocer que cada vivencia, incluso las más desafiantes, contiene una enseñanza que no puede ser encontrada en ningún otro lugar. Esta internalización transforma su manera de relacionarse con el conocimiento, ya no acumula, sino que encarna. Su fuego, ahora más refinado, se convierte en una fuerza que no necesita expandirse constantemente para sentirse viva. Puede permanecer, sostener, profundizar sin perder su esencia. Esta estabilidad le permite construir con una solidez que antes no era parte de su naturaleza. En ese estado, la presión revela su última enseñanza: la maestría no consiste en evitar el conflicto ni en trascenderlo rápidamente, sino en atravesarlo con presencia, con coherencia, con una fidelidad absoluta a la propia verdad. Sagitario comprende que su mayor poder no está en la cantidad de caminos que puede recorrer, sino en la calidad con la que recorre cada uno. Y así, el centauro alcanza un nuevo nivel de conciencia. Su movimiento ya no es reacción, sino elección. Su expansión ya no es dispersión, sino dirección. Su fuego ya no es solo impulso, sino creación consciente. La señal de alerta, en su forma más elevada, deja de ser una advertencia y se convierte en un recordatorio constante de su capacidad de transformación. Cada vez que la presión aparece, no lo desestabiliza, sino que lo afina. No lo detiene, sino que lo enfoca. De este modo, Sagitario se convierte en algo más que un buscador de horizontes. Se transforma en un arquitecto de su propio destino, capaz de utilizar cada desafío como material para construir una realidad alineada con su esencia más profunda. Y en esa construcción, su fuego no solo ilumina su camino, sino que deja una huella que trasciende, que inspira y que demuestra que incluso bajo la mayor presión, el espíritu puede expandirse con más fuerza que nunca cuando ha aprendido a sostenerse desde dentro. En un estrato aún más hondo de esta experiencia, la presión convoca en Sagitario una transformación que roza lo iniciático, como si el fuego que lo define fuese sometido a una forja que no busca apagarlo, sino templarlo hasta un punto donde ya no dependa de las condiciones externas para arder. En ese proceso, se revela una dimensión que rara vez se contempla: la relación entre su fuego y su sombra. Sagitario, orientado hacia la luz, hacia la expansión y la verdad, no suele detenerse en los rincones donde la duda, el miedo o la contradicción habitan. Sin embargo, bajo presión, esas zonas emergen con fuerza, no para debilitarlo, sino para completarlo. La sombra no aparece como un enemigo, sino como una parte de su energía que ha sido ignorada o subestimada. Es la impaciencia que esconde temor a no llegar, la evasión que encubre una dificultad para sostener, la exageración del optimismo que evita mirar lo que duele. Al encontrarse con esta sombra, Sagitario experimenta una tensión distinta. No es la lucha contra el mundo, sino la integración de aspectos internos que no encajan con su autoimagen.
Este proceso puede resultar incómodo porque desafía la narrativa que ha construido sobre sí mismo. Pero es precisamente en esa ruptura donde se abre la posibilidad de una autenticidad más profunda. En ese territorio, el fuego deja de ser lineal y se vuelve circular. Ya no avanza únicamente hacia adelante, sino que desciende, rodea, regresa, integra. Sagitario comienza a comprender que su evolución no es una línea ascendente constante, sino un movimiento más complejo donde cada retroceso aparente contiene una clave de avance. La presión también revela una dimensión poco explorada de su intuición. Aunque Sagitario se asocia con la visión y la filosofía, hay en su naturaleza una capacidad intuitiva que no siempre ha sido plenamente desarrollada. Bajo tensión, cuando las certezas mentales se debilitan, esta intuición comienza a emerger con más claridad. No como una voz ruidosa, sino como una percepción sutil que indica cuando algo está alineado y cuando no. Aprender a confiar en esa percepción se convierte en un paso crucial. Porque ya no se trata solo de comprender el camino, sino de sentirlo. Esta integración entre mente e intuición le permite tomar decisiones más coherentes, menos impulsivas, más enraizadas en su verdad interna. En este nivel, también se transforma su relación con el sacrificio. Sagitario, que valora la libertad por encima de todo, puede haber evitado durante mucho tiempo cualquier experiencia que implicara renuncia o limitación. Pero bajo presión, descubre que hay sacrificios que no reducen, sino que elevan. Renunciar a lo superficial para sostener lo esencial. Dejar atrás lo inmediato para construir lo duradero. Este entendimiento redefine su concepto de poder. Ya no se trata de hacer todo lo que desea en cada momento, sino de elegir conscientemente aquello que tiene un valor real. Esta elección implica responsabilidad, pero también otorga una sensación de dirección que antes podía perderse en la amplitud de posibilidades. En lo más profundo de este proceso, Sagitario se enfrenta a una verdad fundamental: su fuego no es solo para explorar el mundo, sino para iluminar su propio interior. Esta inversión de la energía, de lo externo a lo interno, marca un cambio radical en su evolución. Lo que antes buscaba fuera ahora comienza a descubrirlo dentro de sí. A medida que esta integración avanza, su presencia se vuelve más sólida. Ya no necesita demostrar ni justificar su camino. Hay una certeza silenciosa que lo sostiene, una conexión con su propósito que no depende de validación externa. Esta estabilidad no limita su expansión, sino que la hace más auténtica. La presión, en este punto, deja de ser un evento que interrumpe su camino y se convierte en parte del camino mismo. Cada desafío es una oportunidad de profundizar, de afinar, de alinear. Sagitario deja de ver la dificultad como un desvío y comienza a reconocerla como una etapa necesaria de su desarrollo. En ese estado, su fuego adquiere una cualidad casi sagrada. No es solo energía vital, sino una fuerza consciente que crea, que transforma, que guía. Sagitario se convierte en un canal de esa energía, capaz de dirigirla con intención, con claridad, con una visión que ha sido probada en la experiencia. Y entonces ocurre algo esencial: la expansión deja de ser una búsqueda y se convierte en una consecuencia. Ya no necesita perseguir horizontes, porque su propia presencia genera apertura. Su coherencia atrae oportunidades, su claridad define caminos, su integridad sostiene lo que construye. La señal de alerta, en su forma más elevada, se transforma en una señal de alineación. Indica cuando algo se ha desviado, cuando el fuego ha perdido dirección, cuando es necesario regresar al centro. Ya no genera caos, sino conciencia. Así, Sagitario se eleva a una versión de sí mismo que no solo recorre caminos, sino que los comprende, los integra y los transforma. Su viaje deja de ser únicamente una aventura externa y se convierte en una odisea interior donde cada paso tiene sentido, cada desafío tiene propósito y cada experiencia contribuye a la construcción de una verdad que ya no necesita ser buscada, porque ha sido encarnada.